Hola a todos, bienvenidos a Galería Política nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado que fue constituyente en el año 1991, es decir, que ayudó a la redacción de la nueva Constitución de Colombia en el año 1991. También fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Ernesto Samper y recientemente fue gobernador del Atlántico 2 veces por 2 periodos. Él es administrador de empresas, especialista en derecho constitucional y tiene también una especialización en ciencias políticas y económicas, además de un MBA de la Universidad de Columbia. Se trata de Eduardo Verano de la Rosa, que nos acompaña el día de hoy y que está aspirando a la presidencia de la República, a suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño. Eduardo, bienvenido a Galería Política y comencemos contándole a nuestros seguidores quién es Eduardo Verano de la Rosa. Muchas gracias, Carlos. No sabes cuánto te agradezco esta posibilidad de estar en Teleantioquia y analizar y discutir sobre la realidad del país, sobre su futuro político y sobre este proceso de candidaturas presidenciales. Yo, como tú dijiste, fui constituyente en el año 91, fui ministro del Medio Ambiente, he sido 2 veces gobernador del Departamento del Atlántico y he venido empeñado desde hace mucho tiempo en buscar una nueva manera de organizar el país sobre la base de luchar contra la centralización y el centralismo y haciendo un proceso de una Colombia regional. Esa es básicamente la meta en la cual estamos involucrados en esto y creo que una manera de lograr avances importantes en reformular la organización del Estado es precisamente desde la presidencia de la República. Hemos tratado por todos los medios de buscar los cambios que requiere el país y nunca jamás se logran cosas interesantes ni importantes. Incluso desde una gobernación es tan poco el nivel de presupuestal que a pesar de que nosotros hicimos más de 800 obras, los recursos son tremendamente escasos y casi todos dependen del gobierno nacional. Esa permanente y constante dependencia de nuestro futuro desarrollo, del desarrollo de las regiones, del desarrollo de los departamentos y de los municipios, esa dependencia del gobierno central castra un poco las posibilidades de avance en materia de desarrollo económico y social, de buscar mejores condiciones de vida de la gente más pobre, de la gente más humilde. Yo quiero trabajar por eso. Yo quiero trabajar en un modelo económico que tenga una mayor, una responsabilidad muy grande en el fortalecimiento económico del país. Porque si no hay economía sólida, si no hay una economía en la cual los grandes empresarios se sientan parte importante de un proceso económico, macroeconómico, que sientan que tienen unas reglas de juego, que tienen todas las condiciones para que ellos puedan perfeccionar su proceso productivo, nunca jamás vamos a tener una economía creciente, una economía sólida, una economía que le dé la solidez que requiere el país para poder buscar condiciones más ventajosas para la gente humilde. Entonces, lo uno va con la otra. Crecimiento económico, sí, pero con un reparto equitativo de esa riqueza que se produce para beneficio de la gente más humilde. Ese es el esquema de gobierno en el cual nosotros estamos empeñados, Carlos, y hoy con ustedes en Teleantioquia estamos muy ansiosos de entender. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en Medellín y de escuchar la gente de ProAntioquia, la gente, los parlamentarios, escuchar a la gente de la organización del municipio de Medellín, con quienes tuvimos la oportunidad de discutir y analizar aspectos muy interesantes y muy importantes de lo que están pensando en Medellín 2040, o sea, unos planes de desarrollo que tienen ustedes de expansión del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y realmente, pues Medellín es un ejemplo de pujanza, de crecimiento y de berraquera, como dicen los antioqueños.
y realmente para nosotros es supremamente interesante este intercambio, Carlos. Entonces, yo nací en Antioquia, entre otras cosas. Mi papá era funcionario, cuando yo nací era funcionario del laboratorio Uribe Ángel. Trabajaba en esa época con Joaquín Vallejo Arbeláez en los años 50, cuando yo nací. Y pues después regresé, me fui a vivir a Barranquilla, pero yo regresé para estudiar en IAFIT. O sea que mi cercanía, mi, mi nexo, mi lazo de unión con la gente de Medellín es muy profundo, es de mucho respeto, de cariño, y tenemos mucho, todos los colombianos, mucho que aprender de Antioquia. Eduardo, siempre es un gusto conversar con los precandidatos políticos acá en galeriapolitica.com y algunos de esos precandidatos políticos han mencionado parte de la propuesta que usted está mencionando, es decir, de hacer de Colombia un país de regiones. Incluso la Constitución del 91 en la que usted participó, pues hablaba de reorganizar los territorios en regiones autónomas. Esta discusión entre federalismo y centralismo no es una discusión nueva, a pesar de que es una discusión siempre muy actual y siempre muy importante. ¿Qué les ha faltado a los federalistas para poder llegar a hacer realidad todas esas propuestas que tienen? Porque Colombia evidentemente sigue siendo un país muy centralista. En los años 1857-58, y durante casi 15 años hubo un gobierno federalista en Colombia. Pero cuando se llegó a reformular la organización del país en los años 1886, con la constitución de Caro y Núñez, nuevamente se centralizó el país. Y de una u otra manera se acabó ese sueño federalista que durante mucho tiempo logró cosas muy interesantes. Incluso yo tengo unos estudios que se hicieron de la época y el mayor crecimiento económico, la mayor voluntad de volcarse hacia el exterior que tuvo Colombia con los mejores resultados fue precisamente en esa época, a pesar del tiempo que ha transcurrido, en esa época federalista. Porque el federalismo tiene la particularidad, que es las similitudes con la autonomía regional, que de una u otra manera lo avanzamos en el proceso, en la constituyente del año 91, en que tú no dependes en los territorios de un gobierno central para avanzar en formular planes, proyectos, en sacar cuestiones adelante, dependen de ti directamente. Entonces, de una u otra manera, lo que es Antioquia, cuando yo estudiaba en IAFIT, yo estudié en IAFIT por allá en los años 70, no había carro, no había esquina, no había tienda que no tuviera una calcomanía que hablaba de Antioquia Federal. O sea que estas ideas federalistas, que de una u otra manera fueron las que yo llevé a la Constitución del año 91, fueron bebidas en la fuente antioqueña. O sea, recuerdo yo que los profesores en IAFIT en esa época, dado que todo el mundo hablaba de este tema de Antioquia Federal, recuerdo que los profesores hacían mucho énfasis en estudiar, en analizar las bondades, las ventajas de tener unos procesos federalistas. Antioquia es casi federalista. La magnitud de Antioquia, lo que maneja Antioquia, lo que produce el sector público de Antioquia, le da una riqueza tan grande que permite decir que a pesar de que estamos en un país centralista, de una u otra manera maneja un modelo muy federalizado, muy avanzado. Porque, por ejemplo, todo lo que han hecho ustedes en materia eléctrica, todo lo que se ha hecho en Antioquia en materia de construcción de las vías, de las 4G, todo lo que han construido en toda esa gran área metropolitana, que realmente es un aparato productivo muy sólido, lo que han hecho en materia de tecnología, por ejemplo, de Ruta N. Yo lo tomé como un ejemplo importante para transportarlo, trasladarlo hasta el Departamento del Atlántico cuando era gobernador. Entonces, nuestra cercanía,
proceso de aprendizaje en Antioquia es muy profundo. Y esta pregunta que tú nos haces, Carlos, para toda la gente de la política, es que sí, nosotros estamos luchando contra ese centralismo que de una u otra manera, pues, concentra el desarrollo en muy pocas partes del país. Entonces, las distancias, las diferencias, las brechas que existen entre el centro del país y lo que son las regiones costeras, tanto la Pacífica como la Atlántica, la del Caribe, son gigantescas, son realmente descomunales. En materia de pobreza, como lo miras, en materia de pobreza, en materia de hambre, en materia de desarrollo educativo, en materia de desarrollo de educación superior, como tú lo mires, como tú lo analices, en materia de inversión en ciencia, tecnología, desarrollo, lo que ustedes tienen en Ruta N, es muy importante y realmente ese espíritu emprendedor antioqueño es lo que nosotros quisiéramos que fuese posible construirlo a lo largo y ancho del país. Todo el mundo es responsable de su propio desarrollo. Nada, eh, nada dejado al azar, ni mucho menos al centralismo. Yo soy responsable de mi terruño, yo soy responsable de mi territorio y por lo tanto tengo que buscar los mecanismos más sólidos, más contundentes para buscar mi propio desarrollo, mis recursos, buscar también mis proyectos académicamente sólidos que permitan realmente venderse a nivel internacional para atraer toda esa pues inversionistas de carácter extranjero. Entonces es mucho lo que hay que hacer en materia de ordenamiento y de organización del país. Luchar contra el centralismo, buscar una autonomía regional, buscar un federalismo, buscar una nueva manera diferente de organización de la estructura del Estado en Colombia. Eduardo, cuando se habla de federalismo, de país de regiones, hay que tener en cuenta que esto tiene varias gamas que pueden ir hasta el separatismo. Cuando usted está proponiendo un país de regiones, ¿a qué se refiere exactamente? Es decir, ¿hasta dónde federalismo sin que se disgregue, se disperse, se divida la unidad nacional? No estamos hablando de separatismo. Sí es cierto que el separatismo es una alternativa, eso no hay ninguna duda, pero no es la que nosotros estamos tratando de avanzar. Lo que nosotros estamos hablando es de un paso más federalizante, incluso previo al federalismo, antes del federalismo, hay autonomía regional, que la autonomía regional es que tú tienes la responsabilidad del manejo de tus asuntos públicos, tienes una organización institucional que te permite avanzar en los procesos de desarrollo. No es descentralización, porque la descentralización parecería que es como un disfraz que utiliza el centralismo para continuar manejando todo desde el centro. Eso no nos conviene, eso no nos interesa en absoluto, eso no cambia nada. Esos procesos de descentralización, por ejemplo, como se ha hecho con educación y salud, donde es cierto que la educación y la salud están descentralizadas, pero ¿cuál es la descentralización? Ninguna. Es impresionantemente concentrado todos los procesos de decisión que tiene la salud y la educación. A nosotros nos mandan unos recursos que únicamente nos dan la posibilidad de ser como una especie de tesoreros, de firmadores del cheque para los pagos que hay que hacer, pero las decisiones, el modelo, las instituciones de salud y educación son totalmente centralistas. Por ejemplo, el pensum en educación. Tú no puedes tener un pensum de educación donde, por ejemplo, la cultura antioqueña o la historia antioqueña prime sobre cualquier otro tema que ustedes quisieran, por ejemplo, tener un proceso de educación más antioqueñizado. No, el pensum de estudios viene del gobierno central. Entonces, cuando tú tienes todo tan concentrado, pues lo que produce es una dificultad muy grande para el crecimiento económico, social y el desarrollo institucional que se requiere para un fortalecimiento de todos los rincones del país. Eduardo, hablando de... Sí, Lo que adelante. quiero pensar, perdón, Carlos, es
No estamos hablando de separatismo. No creo que el país esté preparado para un separatismo, pero la realidad es que si se sigue concentrando el país como se concentra, seguramente vendrán otros intentos de pronto mucho más poderosos en materia de reordenar y reorganizar la estructura del país y seguramente pues hasta el separatismo se impulsarán, pero no es lo que estamos en este momento pregonando ni promoviendo y mucho menos concentrando los esfuerzos en un proceso de separatismo. A propósito de separatismo, Eduardo, introduciéndonos ahora un poco en el tema de la mecánica electoral, ¿no están muy separados los precandidatos que en este momento están defendiendo estas ideas? Porque inicialmente se habló de una coalición de exgobernadores y exalcaldes que iban a defender estas ideas de cara a la presidencia de la República, y ahí se anotó Luis Pérez, el exgobernador de Antioquia, y se mencionó a Alejandro Char, que fue exgobernador del Atlántico y exalcalde de Barranquilla, y también Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, pero hoy todos parecen trabajando de forma independiente. No falta en ese caso más centralismo, es decir, que centralicen esa candidatura y puedan obtener más fuerza para finalmente generar un cúmulo de votantes que les permitan hacerse visibles y una propuesta viable. Carlos, eso vendrá y tendrá su momento. El proceso se va a decantar. En este momento hay más de 25 candidatos. Número de candidatos que de pronto mucha gente lo ha ridiculizado. A mí me parece que es todo lo contrario, o sea, que es formidable que un país como Colombia tenga tanta gente pendiente de buscar la presidencia de la República, que haya tanta gente votando ideas, que haya tanta gente consolidando grupos de análisis, de estudio, centros de pensamiento, en fin, todo eso nos da una dinámica conceptual que yo creo que le beneficia al país. Pero lo que tenemos que tener claridad es que es importantísimo la dinámica y la mecánica política. Por más que andáramos juntos, todos como todavía estamos hablando, por ejemplo, recientemente yo acabo de hablar con Luis Pérez, estuve hablando en estos días pues también con todos los candidatos, porque nos encontramos en Andesco, nos encontramos en la ANDI, nos encontramos en Penalco y estamos permanentemente analizando y discutiendo. Lo que ocurre es que cada uno de nosotros tendrá que buscar su aval y, y un proceso de la naturaleza que tú mencionabas, de la unión de los propósitos de varios alcaldes o exalcaldes, exgobernadores, exfuncionarios públicos, no tienen manera de otorgar un aval, no tienen manera a menos que recojan firmas. No hay dos maneras de aspirar únicamente en la política en Colombia, que es recogiendo firmas, y tienes que recoger 700.000 firmas, para lo cual para que te validen 700.000 firmas tienes que entregar por lo menos 1.200.000 firmas. 1.200.000 firmas es como que todo Barranquilla firmara a favor tuyo. Eso pues genera una serie de dificultades muy complejas. Y o la otra manera es con el aval de una organización política que tenga personería jurídica aceptada por la registraduría. Entonces, si lo que ocurrió con los gobernadores era que, bueno, está bien, escogemos a uno de nosotros como candidato con algún mecanismo, cualquiera que sea, el mecanismo de una encuesta o el mecanismo de alguna de favorabilidad, o en fin, hay muchas cosas, muchas maneras como se podría tomar esa decisión. No tendría cómo acceder a un aval si no tiene una organización política que lo respalde. Entonces yo creo que se están conjugando esas dos posibilidades. Todos estamos buscando avales dentro del partido político. Yo estoy buscando el aval dentro del Partido Liberal, pero a la vez estoy hablando con todos los otros candidatos a ver cómo nos unimos, cómo buscamos maneras de integrarnos, cómo sumamos, porque es que la política finalmente, Carlos, se hace sumando, se hace multiplicando, nunca restando. Eso era un dicho que tenía Serpa. Serpa decía, la política es sumando.
multiplicando, nunca dividiendo ni restando. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que tenemos mucho interés en sumar los diferentes apoyos de los diferentes candidatos que en este momento han surgido. Y además de que lo que más nos dio, Carlos, fue la posibilidad de andar juntos. Y entonces tú empiezas como a analizar y a discutir lo que está pasando en todas partes. O sea, llegó un momento en que nos reuníamos 14 exgobernadores. Entonces seguíamos discutiendo sobre cualquier tema, educación, salud, vías, cómo era en la zona cafetera, cómo era en Antioquia, cómo era en la región Caribe, cómo era en el Valle del Cauca, cómo ha sido el proceso en los Santanderes, porque estaba también el exgobernador del norte de Santander. Entonces eso enriquecía el proceso y la dinámica de discusión al interior de los grupos. Entonces, no se ha abandonado para nada la posibilidad de que surjan candidaturas fruto de la unión de varias candidaturas y otros que están buscando cómo acceder a un aval de una organización política y otros que están muy atareados consiguiendo la firma, que es una tarea engorrosa. Yo lo hice la vez pasada y es una tarea realmente compleja, engorrosa, difícil, y finalmente te las anulan todas. A mí me anularon hasta la firma de mi mamá, me anularon el 60% de la firma. Y entonces cuando me dediqué a estudiar por qué me anulaban la firma de mi mamá la anularon porque ella firmó o puso, donde decía nombre, puso Gladys de Verano y su cédula figura Gladys de la Rosa de Verano. Entonces eso invalidó la firma de mi madre. Y también todas las, por ejemplo, invalidaron todos los unos, perdón, los 7 que no tenían el palito, En la mitad. la mitad, el lector óptico lo lee como uno y anula la firma. Entonces, eso realmente es un proceso, en la vez pasada, cuando me tocó a mí, era muy rudimentario y muy, pues, eh, y hay como, además de eso, la registraduría no responde, no tiene por qué responder, porque ellos tienen ellos argumentan que lo de ellos es el trámite final y definitivo que no tiene una posibilidad de contradicción. Entonces, esa no posibilidad de contradicción, yo puse todas las demandas ante la registraduría y ellos dijeron que ellos eran la primera y última instancia para definir sobre el tema. Y entonces yo llegué con mi tema de las firmas recogidas y anuladas, llegué hasta la Corte Constitucional. A los 3 años, Carlos, la Corte Constitucional se pronunció a mi favor y consideró que yo sí había reunido el número de firmas y que las que fueron al análisis una por una y consideraron que me habían anulado injustamente el número suficiente como para haber podido clasificar, porque yo dejé de clasificar por 40.000 firmas. Ellos cuando llegaron consiguieron que yo tenía 40.000 firmas válidas, pues ahí dejaron de revisar. Pero como era 3 años después, la conclusión de la misma Corte Constitucional, bueno, verano, realmente sí tenían la firma, pero ya no es momento, ya pasó la elección presidencial, ya lleva 3 años de presidente el presidente Santos, y o sea que ya no hay nada que hacer. Si tú quieres, ponle una demanda al Estado. Eso Claro, fue, muy, muy difícil. Eduardo, usted mencionaba ahora dentro de las posibilidades el adherirse al Partido Liberal. Sin embargo, muchas personas han dicho que el expresidente César Gaviria ya tiene listo el candidato del Partido Liberal, que es Alejandro Gaviria. ¿Usted no cree que sea así? bueno, eso es una decisión que él ha manifestado públicamente, es un interés, es una intención, eh, pero no es una decisión final y definitiva de la institucionalidad del Partido Liberal. Él es un liberal más dentro de la organización del partido. Obviamente es la voz cantante, seguramente la persona más influyente, pero el partido tiene que tener unos mecanismos democráticos para hacer la escogencia de algo tan importante en la vida republicana y en la vida partidista como es la escogencia del candidato presidencial. Entonces yo sí creo que al interior del partido tiene que abrirse mecanismos de carácter totalmente democrático que nos permitan competir, que nos permitan presentar unas aspiraciones y que precisamente
a través de unos mecanismos debidamente seleccionados, acordados y aprobados como elementos fundamentales de la unidad del partido, pues yo creo que se tramitaría esas inquietudes. Porque también, por otra parte, Alejandro Gaviria está recogiendo firmas, lo que quiere decir que pues no está tan de acuerdo con que el Partido Liberal sea el que lo avale. O sea, porque si no, no tendría necesidad de buscar firmas. Así es, Eduardo, en la pasada segunda vuelta presidencial en la cual resultó electo el presidente Iván Duque, en la región Caribe ganó Gustavo Petro. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algún tipo de alianza con Gustavo Petro de cara a esta elección presidencial en el año 2022? Yo voy a estar dentro del Partido Liberal y quiero muy respetuosamente, Carlos, y en toda, pues, y a Galería Política indicarle que yo creo en los partidos. Yo creo que la única fortaleza final de las democracias será a través de la consolidación de los partidos políticos como elementos fundamentales de la actividad partidista, de la actividad política, de la actividad que tiene que ver con los asuntos públicos y el manejo del Estado. Entonces, sin partidos políticos fuertes no hay democracia sólida. Sin democracia sólida no va a haber una sociedad pujante, no va a haber una economía que tenga la posibilidad de crecer. Y si no hay una economía que crezca, no vamos a darle todo lo que nosotros queremos de bienestar y de calidad de vida a nuestra gente. Entonces, no nos digamos mentiras. Hay que trabajar por los partidos políticos. Yo he sido un militante del Partido Liberal por convicción, no por la búsqueda de unas condiciones favorables a mi persona en absoluto. Yo creo que soy un liberal de ideas. Trabajé literalmente, intensamente durante más de 8 años en las reformas necesarias al interior del partido para poderle dar una organización moderna. Y continuaré luchando por lo que corresponda dentro del Partido Liberal. Yo no me voy a cambiar ni voy a hacer nada diferente. Si tenemos diferencias o distanciamientos con algo en estos momentos con las directivas del partido, pues se tramitan dentro del partido. Yo no creo que haya que ir a buscar, como tengo unas diferencias de criterio, como tengo en este momento algunas dificultades, como tengo en este momento algunas discusiones, entonces yo armo rancho aparte y no formo parte ya del Partido Liberal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que morir, vivir y morir dentro de su organización política. Eso es lo que nos hará realmente sólidos y firmes. Eduardo, hablando de partidos políticos y de bienestar social que usted mencionaba anteriormente, ¿cómo le ha parecido el ejercicio de poder que ha desarrollado el Centro Democrático durante el gobierno del presidente Iván Duque y el mismo presidente Iván Duque? Bueno, yo creo que ellos han gobernado, han tenido pues todas las posibilidades de gobernar, han tenido los desgastes normales de alguien que gobierna durante tanto tiempo, porque no solamente le atribuyen el gobierno, los dos gobiernos de Uribe, sino de una u otra manera también lo que ellos impusieron a Santos y ahora a Duque. O sea, ellos de una u otra manera han tenido la posibilidad de tener 5 presidentes. Al final de una etapa de 5 presidencias, las organizaciones se desgastan, las organizaciones la gente empieza a buscar nuevas maneras de manejar y eso le ha ocurrido a todos los países del mundo. Por ejemplo, fíjense ustedes en la historia de Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos nunca ha habido una perdurabilidad en el tiempo de un solo partido político manejando a Estados Unidos. Siempre ha sido como una especie de proceso pendular. Dos presidencias, el Partido Demócrata, 2 presidencias, el Partido Republicano, y así en ese péndulo, el mismo pueblo en su sabiduría, en su búsqueda de su mejor estar, van buscando las decisiones pendulares y van buscando el camino político que consideren que más les convenga. Entonces, yo creo que en estos momentos, pues, ellos van a tener mucho que mostrar
pero también en este momento tiene mucho desgaste y seguramente pues la gente buscará una alternativa diferente a lo que ellos representan. Eduardo, para finalizar, ¿qué sigue en la campaña política de Eduardo Verano de la Rosa? ¿Qué sigue en los próximos días? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder obtener el favor de los votantes? Impactar, impactar con nuestras ideas, tener la posibilidad de hacer lo que tú me has pedido hacer y por eso estamos muy agradecidos contigo, Carlos, y con galeriapolitica.com, la posibilidad de tener este diálogo con las diferentes, permitan un mayor desarrollo. A eso es a lo que queremos dedicar. Nos vamos a dedicar a recorrer el país, nos vamos a dedicar a estar en todos los escenarios académicos, políticos, con el pueblo, haciendo debates, haciendo reuniones masivas que nos permite, la presentamos, es la mejor alternativa para beneficio de nuestro futuro desarrollo. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en galeriapolitica.com y muchísima suerte en su carrera a la presidencia de Colombia. Muchas gracias, Carlos Naranjo, a todo lo que tú representas. Realmente tuvimos la oportunidad de vernos ahora recientemente en Medellín y muy contentos de poder estar en tu excelente programa galeriapolitica.com. Bueno, nosotros seguiremos acá entrevistando candidatos, analizando propuestas y partidos políticos en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chao.